Han pasado 3 años desde que Seong Ji-hoon vio a la muerte cara a cara. Ganó el juego del calamar, sobrevivió. Pero la victoria le supo a ceniza en la boca. Los recuerdos lo atormentaban, pesadillas vívidas que le robaban el sueño y la cordura. Las caras de los caídos, sus súplicas de misericordia resonaban en sus oídos. No podía escapar de la culpa. No podía escapar de la sangre en sus manos. Ji-hoon intentó reconstruir su vida. Buscó consuelo en los brazos de su hija, Ga-yeon. Intentó olvidar los horrores que había presenciado, pero el trauma persistía, una sombra constante que lo seguía a todas partes. El dinero del premio, una fortuna que debería haberle traído alegría, se sentía como una maldición. Era un recordatorio constante del precio que había pagado, el precio que otros habían pagado. Ji-hoon sabía que no podía simplemente seguir adelante. No podía fingir que no había pasado nada. Había visto las profundidades de la crueldad humana. Había probado la amargura de la desesperación. Y sabía, en el fondo, que el juego del calamar era más que un juego. Era un síntoma de un sistema enfermo y retorcido. Un sistema que se aprovechaba de los débiles y los desesperados. Juró encontrar respuestas. Juró exponer la verdad detrás del juego del calamar. Se lo debía a sí mismo. Se lo debía a los caídos. Honraría su memoria llevando a sus torturadores ante la justicia. Ji-hoon luchaba por recoger los pedazos de su vida destrozada. Intentó encontrar consuelo en la rutina, en el acto mundano de simplemente existir. Pero el mundo se sentía frío y extraño. Era un fantasma que rondaba su propia vida. Una sombra del hombre que una vez fue. Un día, llegó un paquete misterioso. Era pequeño, discreto, casi inocente en su envoltorio marrón liso. Pero Ji-hoon sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras lo sostenía en sus manos. Sabía, de alguna manera, que estaba conectado al juego del calamar, a la pesadilla que creía haber dejado atrás. Abrió el paquete con dedos temblorosos. En el interior, acunado en un suave forro de terciopelo, yacía un solo objeto escalofriante: un dakji, la baldosa de papel doblado que se usa en el mortal juego de reclutamiento. Una ola de náuseas lo invadió al reconocer el símbolo grabado en su superficie. El círculo, el cuadrado, el triángulo. Un símbolo de miedo, un símbolo de muerte. El paquete no contenía ninguna nota, ninguna explicación. Solo el dakji, una invitación silenciosa, una amenaza velada en misterio. Ji-hoon supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que el juego no había terminado. Nunca había terminado. Lo habían encontrado, y esta vez no sería un jugador, sería un arma. El dakji era una citación que no podía ignorar. Ji-hoon sabía que era una trampa, un señuelo cuidadosamente orquestado para volver al abismo. Pero no podía darse la vuelta. Tenía que saber por qué. Tenía que descubrir quién estaba detrás del juego del calamar. Y lo más importante, tenía que detenerlos. Siguiendo un rastro de pistas crípticas, cada una más peligrosa que la anterior, Ji-hoon se vio arrastrado a un mundo clandestino. Un mundo oculto bajo la superficie de la sociedad, un laberinto de secretos y mentiras. Las personas que conoció eran sombras, sus rostros ocultos, sus motivos poco claros. Hablaban en acertijos, sus palabras llenas de amenazas y promesas. Aprendió que el juego del calamar era más que un juego. Era una empresa global, una organización vasta y poderosa con tentáculos que llegaban a todos los rincones de la sociedad. Las personas detrás de esto eran intocables, sus identidades envueltas en secreto. Eran los titiriteros, y los jugadores no eran más que peones en su retorcido juego. Ji-hoon se dio cuenta de la enormidad de la tarea que se había propuesto. Era un lobo solitario, cazando una manada de depredadores. Pero estaba decidido, tenía que estarlo. La vida de innumerables personas dependía de él. Él era su única esperanza. La investigación de Ji-hoon lo llevó a una red de individuos conectados al juego del calamar. Algunos eran exjugadores, marcados para siempre por sus experiencias, atormentados por los recuerdos de aquellos que habían perdido. Otros eran personas comunes, atrapadas en la red de la organización, obligadas a desempeñar papeles que no entendían. Conoció a una joven llamada Seo Yeon, una brillante hacker con una cuenta pendiente. Su hermano había sido un concursante en el juego anterior.
y había tenido un final trágico. Impulsada por el dolor y la sed de venganza, usó sus habilidades para infiltrarse en la infraestructura digital de la organización. También había un ex guardia, desilusionado y culpable, que buscaba la redención por sus pecados pasados. Le proporcionó a Ji-hoon información valiosa, revelando el funcionamiento interno de los juegos y las identidades de algunos de los jugadores clave. Cada encuentro acercaba a Ji-hoon a la verdad, pero también lo exponía al costo humano del juego del calamar. Vio la desesperación en los ojos de aquellos que lo habían perdido todo. Pero también fue testigo de la resistencia del espíritu humano, la esperanza inquebrantable que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Estos encuentros alimentaron su determinación, recordándole que no solo estaba luchando por los muertos, estaba luchando por los vivos.